Hay personas que afirman que la suerte o la mala suerte son simplemente inventos de las estadísticas. Vamos a conocer los casos de 3 personas que experimentaron las rachas de mala suerte más grandes de la historia. El primer caso es el de Adolf Sachs. Si suena ese apellido es porque es el inventor del saxo y además de otro instrumento que es el fagot, que tuve que googlear para saber cuál era. Si bien tuvo cierto éxito en sus inventos y en sus creaciones, tuvo mucha mala suerte, sobre todo cuando era chico, porque era una persona propensa a todo tipo de accidentes. Su verdadero nombre era Antoine Joseph Sachs y nació en 1814 en Bélgica en una comunidad llamada Dinant. No se sabe muy bien a ciencia cierta por qué se cambió el nombre por Adolf Sachs. Lo que sí se sabe es que su padre era carpintero y fabricante de instrumentos musicales. Por ahí de ahí había sacado su fanatismo por la música. La realidad es que se la pasó coqueteando con la muerte. A la edad de 3 años se cayó por las escaleras dando tumbos y golpeando reiteradamente su cabeza. Estuvo en coma más de una semana y después tuvo que estar postrado en su cama durante un largo periodo porque tuvo un traumatismo extremadamente grave. Si bien se recuperó, posteriormente se narra que se tragó una enorme aguja que milagrosamente pasó por todo el tubo digestivo y no le causó ningún daño. Pero esta era simplemente el inicio de sus travesuras, porque no solo ingería objetos sino también sustancias. En una ocasión se tomó un brebaje que contenía plomo blanco, óxido de cobre y arsénico. Otra vez fue a parar al hospital. Después de un tiempo de recuperación y de desintoxicación, se cayó sobre una estufa en llamas sufriendo graves quemaduras que por alguna razón no se llegaron a infectar, pero sí le dejaron cicatrices de por vida. Igual, a los 10 años tuvo su accidente más grave. Sí, todo eso había ocurrido antes de los 10 años. Estaba jugando a la orilla del río, se cayó y fue descubierto accidentalmente por una persona que veía cómo su cuerpo estaba flotando boca abajo. Nunca hubo una certeza de cuánto tiempo estuvo en esa condición, lo que sí se recuperó sorprendentemente y estaba en estado de conciencia. Pero bueno, no iba a terminar toda esta saga de mala suerte ahí. Un simple día pasaba simplemente por la puerta del taller de su padre y explotó un contenedor de pólvora y lo lastimó levemente cuando él estaba caminando. Y por último, o casi en realidad, iba caminando tranquilamente por la calle y de la nada le cayó una gran baldosa de pizarra en la cabeza, dejándolo en un estado de coma que tardaría varias semanas en superar. Pero bueno, lo cierto es que los accidentes cesaron, que Adolf creó el saxofón, lo que sí, no tenía mucha confianza en registrarlo, creía que se lo iban a copiar, que se lo iban a robar, así que estuvo desde 1853 hasta 1859 tocando el saxofón a escondidas. Lo que sí, empezó a notar una tumoración en su labio de color negro. Iba creciendo rápido y no podía ni siquiera beber adecuadamente, por lo que tuvo que requerir un tubo para hacerlo. De acuerdo a los tratamientos de la época, decidió someterse a un procedimiento médico para evitar cirugía que no solamente lo desfiguraba, sino también que era extremadamente riesgoso. Pero bueno, por suerte para él el tumor disminuyó y para el año 1860 prácticamente había desaparecido. Lo cierto es que este constructor de instrumentos, este luthier, murió a los 79 años de un paro cardíaco. El segundo caso es el de Melanie Martínez y los huracanes. Esto es increíble también. Melanie Martínez es una mujer estadounidense que vive en el estado de Luisiana y es considerada la mujer con más mala suerte del continente. ¿Por qué? Porque perdió 5 casas a causa de huracanes. Sí, 5 huracanes le destrozaron 5 casas. Esta mujer, conductora de un autobús escolar, sufrió la primera de las tragedias con el huracán Betsy en 1965, un huracán bastante potente de categoría 4 que mató a casi 80 personas y ahí su primera casa fue destruida. Decidió quedarse en Luisiana, decidió reconstruir su casa hasta que el huracán Juan en 1985 volvió a generar destrozos, si bien ella había podido evacuar la propiedad. Este huracán era más leve, igualmente las consecuencias fueron las mismas. Una vez que se había reconstruido la casa, apareció el huracán George en 1998, otra vez un huracán potente categoría 4 que mató a más de 600 personas y volvió a destrozar la casa de Melanie.
Igualmente, ella, si bien se debatía entre irse o quedarse, volvió a quedarse en Luisiana, que al día de hoy no se arrepiente, pero ahí apareció el más letal de todos, el Katrina. En el año 2005, otra vez la casa de Melanie fue destrozada. Ese huracán ya mató a más de 1.800 personas y fue categoría 5. Y ella, sin rendirse, sin bajar los brazos porque tenía que reconstruir nuevamente su casa, decidió darse un lujo. Construyó una casa muy elegante, con una cocina hermosa, grande, y además se había construido una habitación especial para practicar su hobby, que era el de la costura. Sueño le duró solamente 7 años hasta que apareció el huracán Isaac e hizo destrozos otra vez en su casa. Melanie finalmente decidió mudarse a un departamento. Hoy vive en un monoambiente junto a 6 familias. Bueno, si te sorprendió el caso de Melanie, este es el más insólito de todos, el de Roy Cleveland Sullivan, un guardabosque estadounidense nacido en 1912 que entre 1942 y 1977 fue alcanzado 7 veces por un rayo. Lo que sí se puede rescatar es que sobrevivió a todos los ataques. Es más, está en el Guinness y lo llegaron a apodar pararrayos humano. El primero documentado que afectó a Sullivan fue en abril de 1942. Él tenía 30 años y se estaba escondiendo de una tormenta en una torre de vigilancia de incendios. Como la torre había sido construida recientemente, todavía no tenía el pararrayos. Sullivan salió corriendo y a unos pocos metros de distancia recibió lo que él iba a considerar el peor golpe de un rayo. Quemó su pierna derecha, lo dañó en el dedo del pie y le dejó un agujero en su zapato. En 1969 fue atacado nuevamente en el mes de julio. Conducía un camión por una carretera de montaña y pasó algo raro, ya que el cuerpo metálico del vehículo normalmente protege a las personas, pero el rayo cayó, golpeó los árboles cercanos, se desvió hacia la ventana abierta del camión y golpeó a Sullivan, que quedó inconsciente. Se le quemaron las cejas, las pestañas y el pelo. El camión siguió sin control moviéndose hasta que se detuvo cerca de un acantilado sin tener que lamentar un choque. Un año después volvió a ser alcanzado por un rayo mientras estaba en el patio de su casa. El rayo cayó en un transformador de energía que estaba ahí cerca y terminó quemando su hombro izquierdo. En 1972 llegó el turno del cuarto rayo cuando estaba trabajando en un parque nacional en Virginia. Le prendió el fuego el pelo y Roy trató de apagarlo con su chaqueta. Es ahí que él empieza a creer que hay una fuerza que desde el más allá intenta destruirlo. Es más, cada vez que había tormenta empezaba a esconderse incluso abajo de la cama o atrás de los asientos del auto. Aún así, el 7 de agosto de 1973 llegó el quinto rayo. Una nube de tormenta en formación hizo que él saliera corriendo, pero la nube aparentemente, y según él, dijo que lo perseguía. Poco después fue alcanzado por el rayo, que bajó por el brazo izquierdo y por la pierna izquierda, y aún consciente, Sullivan se arrastró hasta la camioneta y se tiró una lata de agua sobre su cabeza que estaba en llamas. A partir de ese día empezó a tomar eso como costumbre. Iba con una lata llena de agua para todos lados. Con lata o sin lata, apareció el sexto rayo el 5 de junio de 1976. Otra vez él vio una nube, pensó que lo estaba siguiendo, trató de huir, pero de todos modos lo alcanzó una descarga y le lesionó el tobillo. En la mañana del 25 de julio de 1977 fue afectado por el otro rayo, por suerte el último, mientras pescaba en una pileta de agua dulce. Golpeó la parte superior de su cabeza, le prendió fuego el pelo, bajó, le quemó el pecho y el estómago. Sullivan salió corriendo a su auto y lo peor es que un oso se acercó al estanque y le robó las truchas que había pescado. Según sus propias teorías, ahí ya esbozó otra teoría por ahí un poco más creíble, que dentro de su cuerpo seguramente había algún químico o algún mineral que lo hacía muy susceptible a los rayos. Es más, estaba seguro que en cualquier momento le iba a caer uno nuevo. El 28 de septiembre de 1983, finalmente Roy murió. Si está pensando que fue un rayo, no lo fue. Simplemente fue una decisión propia. Estaba sumido en una profunda depresión, usó su escopeta reglamentaria de su trabajo de guardabosque, la apoyó contra su oreja derecha y disparó. Pero antes, el propio Roy había recordado que la primera vez que había sido alcanzado por un rayo no había sido el de 1942, sino que había sido mucho antes, cuando era un niño y estaba ayudando a su padre a cortar trigo en el campo, y ahí un rayo le golpeó la hoja de la guadaña
pero afortunadamente no le había causado ninguna lesión. Ese hecho nunca pudo ser probado, así que no se considera que fueron 8, sino que fueron 7 los rayos que lo atacaron. Gracias por ver el video. La verdad que después de ver esto no sé si tengo ganas de tocar el saxo, de esconderme abajo de la cama por si viene un huracán o lo que es peor, me parece que está por llover y puede caer algún rayo. Nos vemos el viernes que viene.